profesor de Sagrada Escritura de la Iglesia de Cristo. Es para mí un placer poder compartir palabras de ánimo, palabras de aliento, y en este precioso día quiero compartirte lo que es el poder de la alabanza. Quiero transmitir este mensaje de mucho entusiasmo, de mucha motivación, en donde todos podamos recobrar nuevas fuerzas, en donde todos podamos alimentar el espíritu de la palabra de Dios. Quiero compartir un mensaje acerca de Josafat. Josafat es uno de los reyes de Judá. Sin embargo, era un rey entrenado, preparado y capacitado al servicio de Dios. Pero es inherente que nos demos cuenta que a través de este siervo, nosotros vamos a tener un mensaje de edificación esta mañana, el cual quiero compartir con mucho detalle. Yo sé que algunos de nosotros estamos atrapados con temores, estamos atrapados con angustia, estamos paralizados por el miedo y no sabemos en algún momento qué hacer. Sin embargo, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, nosotros nos encontramos con esta historia de este siervo de Dios. Josafat le toca enfrentarse contra multitudes. En un momento de temor, como cualquier ser humano, él se siente que no tiene ninguna salida, siente temor, siente miedo, siente en ese momento de que no hay una puerta que pueda abrirse, pero hay un remedio que él le pone a todo eso. Y quiero que hablemos bastante sobre cómo nos perjudica el miedo, cómo nos perjudica el temor a la hora de que no hay ninguna salida. Por eso el mensaje se titula El poder de la alabanza, el poder transformador que puede crear la alabanza en nuestra vida personal. Quiero invitarlos al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí está en Hazezón Tamar, que es en Engadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Muy bien, el verso 3 dice: entonces él tuvo temor, tuvo miedo, tuvo temor, sintió en ese momento de que una angustia le invadió. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Estamos hablando de un hombre que estaba entrenado, capacitado, un hombre que tenía conocimiento de las batallas, de la guerra, pero hay una lección fundamental para nosotros en estos versículos bíblicos. Josafat no confió en su fuerza y en su capacidad, sino que lo primero que él hace es humillar su rostro delante de Dios y segundo, consultarlo. Esta es una lección fundamental porque en algún momento los temores nos paralizan. Los temores nos hacen ver cosas que no existen. Los temores no nos permiten dar el siguiente paso para conquistar, para luchar, para obtener la victoria, para ver la gloria de Dios, para ver el milagro, para ver el prodigio. Eso nos pasa cuando estamos llenos de temores en nuestros adentros. Entonces, más que necesario que nos demos cuenta que Josafat, como un ser humano, sintió temor. Pero en medio de ese temor, lo primero que él hace es humillarse delante de Dios, y lo segundo que hace es consultar a Dios. Es necesario que nos demos cuenta de que esto no es una investigación científica, es la fórmula que necesitamos todos para obtener más victorias en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en la vida matrimonial. Una de las grandes lecciones fundamentales de Josafat es humillarnos delante de Dios. Y lo segundo es consultar a Dios antes de tomar decisiones, consultar a Dios antes de emprender el sueño, antes de emprender la meta.
La lección fundamental en estos versículos bíblicos es que nosotros podemos activar el poder de Dios cuando nos humillamos delante de su presencia. Algo tremendo que aparece en esta historia bíblica es que Josafat no se acerca a Dios pidiéndole la victoria. No se acerca a Dios pidiéndole que le regalara las estrategias para que él pudiera vencer. La humildad de Josafat se echa de ver cuando en el verso 12 él lo que hace es pedirle fuerza a Dios para seguir luchando. Observemos bien, ante una multitud, la mayoría de nosotros lo primero que hace es huir. Ante una multitud, muchos de nosotros pudimos haberle dicho a Josafat, por aquí es más cerca. De valientes están llenos los panteones. Es mejor que digan por aquí pasó que aquí quedó. Esas son las frases comunes y corrientes cuando hay miedo en nuestros adentros. Pero Josafat en el versículo 12 lo que hace es pedirle fuerza a Dios. Y si fuerza es lo que no tienes en tu vida personal, créeme que Dios quiere multiplicarte la fuerza. Dios quiere darte la fuerza para que te levantes de la cama, la fuerza para que emprendas la meta, la fuerza para que puedas continuar firme en sus caminos. Fuerza es lo que cada uno de nosotros necesitamos. La Escritura nos compara con animales que tienen destreza y fuerza. La Escritura dice que somos como búfalos. La Escritura habla acerca de que somos como águilas. Pero también nos dice claramente de que el león de la tribu de Judá está con nosotros. Esto es algo fundamental para nuestra vida personal. Tenemos que pedirle fuerza a Dios. Sin embargo, si nos vamos hasta el versículo 23, nos damos cuenta, versos 22 y 23, nos damos cuenta de que Josafat entrenó al pueblo, aparte de humillarse, para lo que era la alabanza. Y una vez de que ellos ya están listos para ir a la batalla, para ir a la guerra, hacen algo bien fundamental. Dice el versículo 22 de la siguiente manera: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Observemos bien que mientras Josafat iba con el pueblo a la batalla, ellos iban entonando alabanza. Y cuando iban entonando alabanzas, el poder de Dios empezó a trabajar para darles la victoria. Sucede que la multitud que venía contra la tribu de Judá se mataron entre ellos mismos. Josafat no le estaba pidiendo la victoria. Josafat no le estaba pidiendo riqueza, le estaba pidiendo fuerzas para luchar. Se humilló en la presencia de Dios, consultó a Dios y Dios le dio la victoria. Algo inherente que tenemos que tomar en cuenta y valorarlo grandemente es que fue cuando ellos empezaron a entonar alabanzas, se empezó a transformar el ambiente de temor en un ambiente de victoria, en un ambiente de gloria. La alabanza tiene un poder que nosotros no podemos imaginarnos. Cuando alabamos a Dios, Él está trabajando. Cuando alabamos a Dios, Él se glorifica. Cuando alabamos a Dios, adoramos. En realidad venimos a esta tierra con el propósito de alabar y de glorificar el nombre de Dios. Cuando nosotros alabamos a Dios, Él está solucionando nuestros conflictos. Cuando nosotros alabamos a Dios, Él está brindándonos la salida, está abriendo las puertas. Empieza a alabar a Dios. Dios quiere que nosotros le alabemos en todo tiempo, en todo momento, a pesar de la adversidad, a pesar de la prueba, a pesar de las angustias, a pesar de las preocupaciones, a pesar de las tribulaciones. Siempre Dios quiere que le estemos alabando y le estemos glorificando. Y esto nos lleva, como dice la carta a los Corintios, segunda carta, nos lleva a Cristo de victoria en victoria y de gloria en gloria. Algo tremendo que comparte Josafat en esta historia también, que aparece en el versículo 25,
que dice de la siguiente manera: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Si observamos bien la historia, Josafat no estaba pidiendo riquezas, pero Dios le dio riqueza en base al temor que él mostró delante de él. Dios le proveyó la victoria, Dios le proveyó riquezas, solo por consultarlo, por humillarse delante de él, por alabarlo, pero también por pedirle fuerzas, porque de Dios vienen las fuerzas y Dios te las multiplica en gran manera. Pero hay algo más que Dios compartió con Josafat que aparece en el versículo 30. Dice así la palabra: y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Paz es lo que muchos necesitan en estos momentos. Es fácil, honestamente, promover la paz y tener paz en el corazón son 2 cosas muy distintas. Yo puedo en algún momento creer que tengo paz para evitar conflictos. Hay muchas personas que lo que hacen simple y sencillamente es promoverla, pero no tenerla en sus adentros. Quizás hay personas a quienes les roban, pero ellos no provocan la paz. Provocar la paz es algo inherente en la vida del cristiano. Es mejor tener paz y provocar paz que tener que soportar, tolerar muchas cosas por largo tiempo. Hay algo fundamental en este versículo. Dice la Escritura de que Dios le dio paz por todas partes. Fíjese bien, tuvo temor, tuvo miedo, tuvo angustia, pero Dios le proveyó paz ahora. ¿Producto de qué? Del poder de la alabanza. Lo que hizo el gran Josafat fue alabar a Dios en medio de consultarlo, en medio de humillarse delante de Dios, y también cuando el pueblo iba a la batalla iban cantando y alabando a Dios. Glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y Dios le dio la victoria, Dios le dio riquezas, Dios le dio paz por todas partes. Quiero compartirles otra lección fundamental en estos versículos bíblicos. Cuando nosotros oramos, buscamos a Dios. Adoramos, Él nos busca a nosotros para glorificarse en nuestra vida personal. Esto es algo inherente, señores. Cuando nosotros oramos, nosotros buscamos a Dios. Pero cuando nosotros adoramos, Él nos busca a nosotros para glorificarse en nosotros y para darnos muchas victorias. Espero que este mensaje sea de gran utilidad para tu vida espiritual, para tu vida personal, que sea de gran utilidad para la vida matrimonial, para la vida familiar y laboral, porque todos necesitamos de Dios. Así que no dejes que tus temores te paralicen, que tus temores te hagan ver cosas que no existen y creen una realidad que solamente existe en nuestra mentalidad, en nuestra forma de pensar. Cuando tienes fe, ves que Dios siempre está trabajando, ves que Dios se está moviendo. Cuando tienes fe, tú puedes conquistar. Cuando tienes fe, abres puertas que nadie puede abrir. Son 2 cosas fundamentales las que nos enseña Josafat. La fe es algo que te lleva a tener la victoria diariamente, pero también nos enseña lo que es el temor y el respeto a Dios. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero muchos hablamos de sabiduría sin saber qué significa. La palabra sabiduría significa pericia, significa destreza. Así que cuando hablamos del temor a Dios, significa esa habilidad y esa destreza de buscarlo constantemente en cualquier circunstancia de nuestra vida personal. Que Dios te bendiga poderosamente y espero que este mensaje haya llegado a tu espíritu y que pueda tener un efecto prodigioso en tu vida personal.
bendiciones es de mi parte y estamos siempre en la búsqueda de Dios. Que Dios te bendiga poderosamente.